La metamorfosis, Franz Kafka. Estudio preliminar. Franz Kafka, El hombre y su mundo. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga. Su padre, Hernán Hermann Kafka, 1852-1931, se había casado el año anterior con Julie Lowy, 1856-1934, hija de un judío que había conseguido acumular una considerable fortuna gracias a una fábrica de cervezas. Hermann Kafka, por su parte, también era hijo de un judío, pero había tenido menos suerte que su consuegro. Originario del pequeño pueblo de Wozzeck, sur de Bohemia, se había trasladado a vivir al miserable gueto judío de Josefstadt de Praga, poco después de alcanzar la adolescencia. No tenía dinero para más. Conoció a Julie, instruida, bonita y elegante, y que además por su posición podía vivir fuera del gueto. Después de casarse en 1982, Hermann Kafka abrió una pequeña tienda de artículos de fantasía gracias a la ayuda financiera de su suegro. Empezaba a haber cumplido su sueño de amasar fortuna, pues tuvo mucha más suerte que su padre, el carnicero Jacob, y lo consiguió. El joven matrimonio se instaló en la calle lindante al gueto, en la calle Maisel. La vivienda era modesta, pero Hermann debió parecerle lujosísima. En aquella casa nació Franz Kafka. Poco después, la familia se trasladó a una casa más amplia, no lejos de allí, en Wenzelplatz. Nació un nuevo hijo, George, pero moriría 15 meses después. Para prosperar, Hermann se inclinó a los checos de orígenes alemán que ocupaban la cima de la pirámide local. Además, se desatendió en gran manera del judaísmo. Todo ello repercutiría en el pequeño Franz. Era judío, pero sin la religión que practicara más de lo necesario. La lengua materna era la alemana, mientras que la paterna era la checa. Así, nuestro novelista no fue decididamente judío, tampoco lo fue checo ni alemán puro. A medida que el negocio prosperaba, los padres de Fran fueron cambiando varias veces de domicilio, alejándose cada vez más del gueto. Sin embargo, el pequeño Kafka se encontraba bastante desplazado con los cambios continuos de residencia, pues apenas tenía tiempo para realizar firmes amistades. Franz sufrió una pérdida de otro hermanito a los pocos meses de nacer sin que entendiera mucho estas muertes. Los padres de Kafka abrieron finalmente una mercería y poco después encontraron una vivienda digna en la calle del Círculo. Entonces nacieron las hermanas de Franz, en 1889 Eli y en 1890 Bali, y en 1892 Otela. La primera maestra de Franz fue una gobernanta suiza, la señorita Bailey. Venía de Neuchâtel, a semejanza de lo que hacían las familias acomodadas de Praga en otoño de 1889. Comenzó a acudir a la escuela primaria situada junto al mercado de la carne, a la que concurrían los hijos de la población alemana de origen judío. Tímido y discreto, trataba de pasar siempre desapercibido. No se comprometió ni con sus compañeros alemanes ni con sus alumnos de la escuela checa de enfrente, que atacaban a los alemanes a las salidas de las clases. No tomó partido por nadie ni por los judíos. Regresaba a casa desconcertado y así comenzó a encerrarse en sí mismo, pues el sitio más seguro que encontró fue su propio mundo interior. El joven Kafka inició sus estudios de enseñanza media en el Instituto de Bachillerato de Humanidades de Lengua Alemana de Praga Altstadt. Esta tarea le absorbió de 1893 a 1901. Alumno bastante aplicado, destacó en especial en geografía y mostró muy poca afición por las matemáticas, aunque se aplicó en el estudio del alemán y fue esta su lengua principal. También habló checo, al igual que sus padres por aquel entonces. Por aquel entonces el problema lingüístico se radicalizó en el país como foco básico del problema nacional. Tras la implantación oficial del bilingüismo por primer ministro Badeni
en Bohemia y Moravia, estalla la crisis. Los nacionalistas alemanes paralizaron a partir de 1897 el funcionamiento del Consejo del Imperio Austrohúngaro y organizaron un movimiento de unión con Alemania, quien quedó reflejado en el programa nacionalista de Pentecostés, 1899. Ante el agravamiento de la situación, las autoridades de Viena derogaron el decreto de bilingüismo. Una vez concluidos sus estudios secundarios y tras unos tímidos estudios de química, inició a partir de 1901 los derechos de la Universidad Alemana de Praga. Después estudiará también germanística e historia del arte. Allí acabó amistad con Oskar Polak, joven inteligente que llegaría a ser historiador del arte, muriendo en la guerra de 1914 y 1918. La amistad entre los dos se reflejaba en las cartas que Fran escribía a Oskar en 1902-1904, que en un estilo recargado, casi afectado, presentaba a un adolescente inquieto, pero abierto a la amistad y realmente apasionado y vivo y vibrante. En 1902 pasó las vacaciones en Limoges y Trieste, en casa de su tío, el doctor Siegfried Lowy, médico rural. Conoció a Max Brod en una conferencia que éste ofreció sobre Schopenhauer. Brown sería siempre un ardiente propagandista de la obra kafkiana. Le instaría continuamente a publicar sus escritos inéditos y le encargaría a su muerte de completar su edición. Sería también su biógrafo oficial. Por aquel entonces sabemos que trabajaba en la novela El niño y la ciudad, obra desgraciadamente perdida. Entre 1904 y 1905 pasó las vacaciones en Zuckmantel. Realizó tertulias regulares con Max Born, Oscar Baum, Felix Welch. Preparó el relato Descripción de una lucha y tuvo unos primeros amoríos con una mujer desconocida. Si bien, según propia confesión, sería una de las dos únicas mujeres con las que tuvo una verdadera intimidad. Se doctoró en Derecho en junio de 1906 en la Universidad de Praga junto a Alfred Wehr. Trabajó durante algunos meses en el bufete jurídico de su tío Richard Lowy y después realizó un año de internado en tribunales. Tras dar los últimos toques preparativos de una boda en el campo, en octubre de 1907 ingresó en la compañía de seguros Assicurazioni Generali. Sus muchas horas de trabajo le irrumpen su vocación de escritor, cosa que le produce una gran angustia. El sufragio universal confirmó la mayoría eslava dentro del Imperio Austrohúngaro. La ingobernabilidad fue manifiesta al enterarse de 233 votos germanos a los 265 eslavos fraccionados en muchos grupos. Hacia 1908 encontró en Praga un trabajo de media jornada en el organismo seminacionalista de la Compañía de Seguros de Accidentes Laborales del Reino de Bohemia, donde trabajará hasta 2 años antes de su muerte, infatigable en el trabajo y dándose cuenta de que sus jefes de su valía le trataron con benevolencia. Pese a ello, dispuso de escasas horas por la tarde para su gran pasión. Agotó su débil salud escribiendo de noche. Los diarios que llevaba puntualmente revelan su constante obsesión de un empleo racional de tiempo que le permitiese escribir en condiciones más favorables, sin perjudicar demasiado sus actividades profesionales. No obstante, la doble vida le resultará agotadora y le angustiará su incapacidad para resolver el dilema de ganarse la vida o vivirla. Y así empezó a padecer de Surmerger, insomnio, agotamiento, nerviosismo y las torturas morales, consecuencia de un estado de cosas para las que Kafka solo hallará finalmente una salida en la enfermedad, aunque muy poco tuviera que ver su abatimiento moral
Si bien la tuberculosis era casi irreversible, entonces busca siempre los organismos más débiles. La salida era pues inevitable, lo que no quiere decir que nuestro escritor no se rebelara en vano contra la pérdida de su tiempo y sus energías. En 1908 publicó 8 textos en prosa en la revista Hyperion. Pasó sus vacaciones en Riva, Brescia, junto con Max Giotto Brod. Redactó Los aeroplanos de Brescia en 1909. Se relacionó entonces con círculos anarquistas, aunque nunca participó en ninguna lucha política. El país pasó a gobernarse por decretos imperiales. Fue en 1910 cuando inició los cuadernos en cuarto, que constituyen sus diarios. Los estuvo llevando durante 13 años, y si él les concedió una enorme importancia, para nosotros es capital en reconstrucción de su biografía. Miembro del Círculo de Intelectuales, publicó en Bohemia 5 artículos en prosa. Inició entonces sus contactos con el teatro Yiddish, lengua primitiva de los judíos refugiados en Europa Central, como lo es en el sefardí. Con respecto a los judíos de origen español expulsados por los reyes católicos en 1492, y se aproximó a los orígenes históricos del judaísmo. Visitó por cuestiones de trabajo Reichenberg y Friedland. Por aquel entonces frecuentaba los cabarets, salas de fiestas, los cafés literarios de Praga. Iba asiduamente a la piscina, nadaba, remaba y andaba mucho. Aunque todavía estaba sano, su salud ya le daba preocupaciones que intentaba superar con diversas prácticas higiénicas y ascéticas. Se hizo vegetariano, no bebía, no fumaba, dormía en un cuarto frío en invierno, dejó de llevar abrigos, se bañaba en los ríos helados, pasaba parte de sus vacaciones en colonias naturistas. Pasó el verano en Zúrich, 1911, Lugano y Milán. Viajó de vacaciones con Marx Brod. Después estuvo una semana solo en el sanatorio naturista Fellenberg en Erlenbach, próximo a Zúrich. En octubre empezó a frecuentar con cierta regularidad el café-restaurante Savoy y se relacionó con los componentes de una campaña teatral judía, Yiddish, y en especial con Ksichak Lowy, su director. Entre 1911 y 1912 empezó a trabajar en América. En febrero dio una conferencia sobre la lengua yiddish. En marzo se vio obligado, contra su voluntad, a ocuparse de un establecimiento industrial propiedad de su cuñado, esposo de su hermana mayor, y en la que tanto él como su padre tenían intereses. Este aumento de trabajo acrecentó su desasosiego. En el verano viajó a Weimar con Max Born. Después volvió a pasar un periodo solo en la colonia balneario naturista Schönborn. Por entonces preparó Contemplación, antología que publicaría en diciembre de 1912, pero antes los editores Ernest Rowolf y Kurt Wolf deseaban conocerle personalmente. La noche del 13 de agosto de 1912 se encontró por primera vez a Felix Bauer en casa de los padres de Mark Born. Vivía en Berlín, tenía 25 años y era directora de la empresa Lindström, fabricante de parlograf, un rival de dictáfono. En septiembre escribió La condena y después El fogonero, que luego convertiría en el primer capítulo de América. Después acometería su famoso Metamorfosis. Durante 1913 continuó su labor en América y El desaparecido, y tras una intensa correspondencia plagada de anhelos y frustraciones, decidió visitar en Berlín a Felix Bauer por Pascuas. En aquella primavera salieron a la luz La condena y El fogonero. En septiembre viajó a Berna, Venecia y Riva, en donde mantuvo un episodio amoroso con una muchacha suiza.
Se produce la disolución de la dieta de Bohemia. En noviembre de 1913 se produce el encuentro con Greta Bloch, amiga de Felix Bauer, y también se cartea con ella. Si hay que prestar crédito a documentos recientemente encontrados, tuvo un hijo de Kafka, cuya experiencia nunca reveló. Existencia. Nunca reveló. Se supone que ella sola educó a ese hijo, cuya identidad ignoró todo el mundo, que falleció a los 7 años de edad. Greta, que se refugió en Italia durante la guerra antes de salir hacia Israel, murió a manos de los nazis en mayo de 1944. Las Pascuas de 1914 las pasa en Berlín, donde se compromete por primera vez con Felix Bauer. Pero en julio rompe este compromiso, cosa que realizará una y otra vez. Conoció a Ernest Weiss, poeta y dramaturgo, cuya obra admitió sinceramente, y con él viajó al mar Báltico, ya que su amistad con Max Born se había enfriado un tanto. Escribió en la colonia penitenciaria y comenzó otra de sus obras más famosas, El proceso, así como el último capítulo de América. En 28 de junio del 14 muere en Sarajevo el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, y su esposa, víctimas de un atentado obra de un estudiante serbio-bosnio, miembro de la Organización Secreta de la Unidad, y muerte. Austria lanza un ultimátum a Serbia, a la que responsabiliza de los hechos, exigiendo que se permita participar a la policía austríaca en la investigación del atentado. Serbia se opone rotundamente a tal intervención y discreta la movilización parcial de sus tropas. Los acontecimientos se precipitan e inicia la Primera Guerra Mundial. Kafka recibió en 1915 el premio Fortin por El Fogonero y se encontró varias veces en Waldenbach con Feliz. Pero sus relaciones estables eran imposibles. Ella exigía una vida normal, en un apartamento confortable, alimentándose suficiente descanso a partir de las 11. Todo lo cifraba en su trabajo de escritor y sus extravagancias de vida bohemia. Kafka se mudó entonces de domicilio varias veces y viajó a Hungría con su hermana Eli. En noviembre de 1915 publicó La Metamorfosis. En el frente bélico se produjo la ofensiva austrogermana desde Báltico, que provocó la conquista de Varsovia. Sin embargo, el avance se movilizó en la Galicia Oriental y en otros sectores a semejanza de lo que había sucedido en el frente occidental. Entonces el zar Nicolás II asumió el mando supremo del ejército ruso. Fran fue en 1916, con sus tantas veces prometidas feliz, el famoso balneario de Marienbad. Durante aquel verano volvió a los pros y contras de su matrimonio, escribió los cuentos recopilados en un medio rural. En el mes de noviembre dio una conferencia en Múnich, leyendo fragmentos de sus obras, así como varios poemas de Max Born. Después marchó a vivir a la calle Alchemist de Praga. En julio de 1917 vuelve a comprometerse con Feliz a través de la ceremonia del segundo esponsal, pero casi inmediatamente se produjo una nueva ruptura, poco antes de ha terminado la redacción de la construcción de la muralla china. En agosto de 1917 sufrió su primera hemotisis. Se negó a ingresar a un sanatorio una vez diagnosticada la enfermedad y obtuvo un permiso de 3 meses para vivir en la casa de su hermana, Otla, administradora de una explotación agrícola en Surau. Allí pudo leer a sus anchas a Kierkegaard, el gran autor danés, padre del concepto de la angustia, la Biblia, así como terminar los estudios de hebreo y escribir sus aforismos. Cuadernos en 8.
que llevó paralelamente con los diarios. Esta vida rural fascinante para él la describiría en El Castillo, que comenzaría unos años más tarde. Nueva visita de Félix el 21 de septiembre. El 1 de octubre le enviará quizás la última carta. En diciembre se produciría el rompimiento definitivo, después de un encuentro en Praga. Félix Bauer se casó un año más tarde. Había al fin hallado la felicidad según sus gustos y preferencias. Mientras tanto se había convocado un nuevo parlamento austrohúngaro, así como había fracasado el intento de conciliación entre las aspiraciones de autonomía de los checos y los eslavos meridionales. El 7 de diciembre en los Estados Unidos, que ya habían declarado la guerra en Alemania, la hicieron extensiva a Austria-Hungría. Se sucede en la revolución en febrero en San Petersburgo. El zar Nicolás II adicta. Después de la revolución de octubre de Petrogrado, Kerensky huye, cae el gobierno provisional. El Consejo de Comisarios del Pueblo se construye en órganos de gobierno. Hasta junio de 1918 Kafka permaneció en Surau. Viajó también a Praga y Turnau. Escribió un proyecto de sociedad ascética, una sociedad de trabajadores pobres. En Rusia se proclama la República Democrática Federal Marxista-Leninista. En noviembre adicta Guillermo II y da paso a la República Alemana. El grupo espartaquista propugna dictadura del proletariado, pero la revolución proletaria será aplastada. Alemania firma el armisticio del 11 de noviembre. Tras los fracasos del frente, Austria acepta también el armisticio. Después de la Revolución de Viena se produce la disolución de la monarquía austrohúngara. Checoslovaquia se proclama independiente. En 1919 Kafka publicará en la colonia penitenciaria. Estando en Chelyabinsk, conoció a Julie Wojgier, hija de un custodio sinagoga. Pero el idilio duró pocos meses. En noviembre escribió carta al padre. A partir de aquel fin de año se agravía por momentos la enfermedad de nuestro escritor y proliferó su estancia en varios sanatorios y residencias. Después de la cura en Merán, después de una cura en Merán, 1920, dio comienzo a la correspondencia con Milena Geneska, traductora checoslovaca, espíritu apasionado y de gran talento. Esta correspondencia fue señalado etapas de un nuevo amor torturado, tanto por el propio Kafka como por los obstáculos externos, pues Milena se hallaba unida por unos vínculos muy singulares a su esposo, que no hacía de ella mucho caso. Milena era una mujer cultivada, lúcida, de pasiones ardientes, feminista y emancipada, que escandalizaba a la hipócrita sociedad checa de su tiempo. Esta mujer atractiva y autorrealizada, como salía de una novela romántica en pleno siglo XX, parecía una digna descendiente de las hermanas Bronet. Publica Un médico rural. Hacia el invierno del estado de salud de Kafka sufrió una recaída y tras resistirse mucho consintió en acudir a un sanatorio. El final del año lo pasó así en los montes Tatra, en el sanatorio Matliari.
de Eslovaquia, donde trabó amistad con Robert Klopstock, joven estudiante de medicina, tísico como él, que abandonaría sus estudios para cuidar a Kafka. Después de permanecer en el sanatorio de los Montes Tatra, a mediados de 1921, Kafka volvió a Praga y el 15 de octubre escribió sus diarios que le había dado aproximadamente una semana atrás todos sus cuadernos a Milena. A fines de 1921 o comienzo de 1922 inicia la redacción del Castillo. Nuevamente viajó a Praga. En mayo se produjo el último encuentro con Milena. A continuación permaneció en Plana con su hermana Otla y otra vez en Praga. Durante el verano escribió Investigaciones de un perro. Viajó primero a Praga y luego en julio de 1923 a Müritz con su hermana Eli. Unos meses más tarde le envió una carta a Milena. Era como su despedida y le hablaba de haber encontrado en colonia de vacaciones de un hogar judío de Berlín una ayuda prodigiosa. Era Dora Diamant. De unos 20 años de edad, Dora procedía de una familia judío-polaca. Al convertirse en una compañera de Kafka, le dará a los últimos meses de su existencia la paz y felicidad que nunca tuvo. Escribe Una mujercita y La madriguera. Hacia finales de septiembre vive en Berlín con Dora. Envía al editor los relatos reunidos en Un artista del hambre. En 1924 redacta Josefina la cantora. Su enfermedad se agrava y en Berlín debe trasladarse a Praga y después de diversos sanatorios y clínicas hasta el 3 de junio de 1924 morirá en el sanatorio Krieling, cerca de Viena. Le acompañaba Dora Diamant y Robert Klopstock. Semanas antes, cuando ya padecía grandes dolores laríngeos y apenas podía comer ni beber, le pidió al padre de Dora su consentimiento para legalizar su situación. Este le contestó con un rotundo y escueto no. Fue enterrado en el cementerio judío de Praga, Strachnice, en la misma tumba de sus padres. Padre fallecería en 1931 y su madre en 1934. Trascendencia posterior de la obra de Kafka. Cuando murió, Franz Kafka era solo conocido por un pequeño círculo de intelectuales. Su fama póstuma se debió exclusivamente a que su amigo Max Born contravino sus órdenes: destruir sus manuscritos inéditos y no volver a editar los ya publicados. Marx se apresuró a hacer exactamente todo lo contrario. Se lanzó a editar su obra y a propagarla el máximo posible hasta hacerla famosa. Desde aquel martes 3 de junio de 1924 que nuestro autor se liberara del mundo de los vivos, muchas han sido las interpretaciones posibles de sus obras. Unos han querido ver en ellas el arquetipo del hombre que lucha contra un sistema. Otros quisieron ver un fiel reflejo de su compleja enfermedad, tanto física como psicológica, o una consecuencia de las relaciones con sus padres. Todos ellos las consideraban novelas en clave. Buscan motivaciones religiosas, ontológicas, sociales y mitológicas. Es innegable que en la obra de Kafka hay un condimento religioso. No cabe duda que su sentimiento de la existencia posee ciertas analogías con el pensamiento de Kierkegaard, pero su obra no puede reducirse a ser función de esta tesis o de otras. Una novela no es una idea abstracta oscurecida con metáforas. Es un mito revelador. Nos arroja una nueva visión del mundo, una nueva forma de sentir lo maravilloso y cotidiano. Kafka no es ni un desesperado ni un revolucionario. Es un testimonio iluminador. Su obra es una lucha sin esperanzas. Su única salida es penetrar en la muerte, abandonando así su particularidad.
La muerte como retorno al Padre en el gran día de reconciliación. Él, que pudo a su vez ser padre por medio del matrimonio, no aceptó serlo, porque de alguna manera no podía ser un nuevo origen de generaciones. Toda su obra es una clara búsqueda de hallar un sentido a la vida, una vida en la que era más extranjero que un extranjero. Un miembro del gueto judío de Praga, obligado a expresarse en alemán. Enfermo, lo que lo marginaba de la vida, judío, aislado de su comunidad, pero que siente nostalgia por ella y solo tiene el silencio de respuesta. Kafka, desesperado, solitario, angustiado, aspira a la normalidad con todas sus fuerzas. Su obra y su vida inextricablemente ligadas son con canto desesperado de amor y temor, de rebelión ante nuestras concepciones alienantes de la sociedad, religión, política. Dentro del universo kafkiano surge solo un personaje interceptor entre el poder, Dios quizás, y el mundo, la mujer, a la que se aferra con todas sus fuerzas, a pesar de que llegue a traicionarle, la mujer concebida como diosa madre y amante en una pieza. Así Kafka se nos presenta como una especie de mesías negativo, que revela el desorden íntimo y absurdo del mundo, ni optimista ni pesimista, sino ambiguo y esclavizador, alienante, del que él intenta liberarse por medio de la creación de sus obras. El interés por Kafka se inicia durante el periodo hitleriano, sobre todo en Francia y en el mundo anglosajón. En Alemania, en cambio, el nazismo prohibió sus obras. Sus hermanos murieron en campos de concentración. Ottla en Auschwitz en 1942. Greta Blanche, que le diera el malogrado hijo del escritor, falleció también a manos de un soldado nazi en 1944. Milena corrió idéntica suerte en otro campo. Solo después de la guerra se extendió su fama para Alemania y Australia y comenzó allí su influencia literaria, influencia que iría penetrando más tarde, hasta las décadas de los 70, en la vida política, literaria e intelectual de la Checoslovaquia comunista y de la vieja Praga, su capital, ciudad que le vio nacer y a que acogió sus restos y los de su familia. Kafka manifestó durante su vida adulta simpatías por el socialismo y asistió a las reuniones de los anarquistas checos antes de la Primera Guerra Mundial. Sus intereses por el gueto y el mundo judío que le envolvía no se iniciaría hasta 1911-1912 a través del contacto con el grupo de teatro Yiddish, del cual ya hicimos mención. Su estudio del pensador danés Kierkegaard 1813-1855 mostró ya una preocupación creciente por diversos aspectos del judaísmo. Y en 1918 ya vimos también cómo inició con ahínco el estudio de la lengua hebrea y de la mística judía. Sin embargo, el sueño de la reconstrucción de la nueva Sion, Jerusalén y su antiguo poderío bíblico, y su deseo de profundizar en el estudio de la cultura y de sus antepasados, no le pudo liberar de su condición y de su trágico destino. Kafka estaba convencido de que la tuberculosis que puso fin prematuramente a su vida era una enfermedad psicosomática, una conspiración de la cabeza y el cuerpo para poner fin de una vez a los dilemas indisolubles y las luchas internas que vivía. Hace algo más de 4 siglos, la invasión de Checoslovaquia por las fuerzas del Pacto de Varsovia, además de la primavera de Praga, se llevó muchísimas otras cosas por delante. Una de ellas fue anatematizar a Kafka,
que había muerto 44 años antes. Posiblemente sin saberlo, no hicieron otra cosa que contribuir por segunda vez a que se cumpliera la última voluntad del escritor que, como recordamos, deseaba que sus obras fueran quemadas. Y lo hicieron, además de prohibirlo. Aunque lo peor del asunto es que ni tan solo fueron originales, pues lo mismo hicieron los nazis unos 30 años antes. Así es que la nueva desaparición literaria de Kafka llegó el 20 de agosto de 1968, cuando los soldados de la Unión Soviética, Polonia, Hungría, Bulgaria y la República Democrática Alemana decidieron terminar con la primavera de Praga de Dubeck. Pero después de más de 20 años de larga y agónica espera, se administró por fin a Franz Kafka, y las conferencias y seminarios sobre nuestro autor se multiplicaron, en especial en su ciudad natal. Pero la pregunta continúa en el aire. ¿Qué tenía aquel hombre de frágil salud para que se fijaran tanto en él los represores de la libertad? Hoy, por suerte, sus textos, debido a su fiel amigo Max Born, no siguió su última voluntad. Pueden ser leídos libremente en el país que vieran la primera luz y que ahora estrecheces económicas y problemas políticos de sesiones aparte pueden respirar una nueva y ojalá para siempre primavera de libertad.